Hola, mi nombre es Diego Roberti y esta es la práctica número 2. Muy parecido a la práctica número 1, esta vez tocaremos primero los temas de teoría, los más importantes, los más cruciales de la evaluación, y de ahí procedemos con la práctica como tal. De fondo podemos observar el montaje ya realizado. Pero primero vamos a destacar los temas más importantes, como es el funcionamiento de un amplificador. Un amplificador recibe una señal eléctrica débil. ¿Cuál es su función? Como su nombre lo dice, amplificar. Amplifica con energía adicional y entrega los altavoces para su reproducción audible. Se pueden clasificar según sus factores de frecuencia de operación, linealidad, potencia, etcétera, etcétera. Dentro de su clasificación se encuentran clase A, clase B, clase AB y clase C. Sus características son que la A, por ejemplo, posee una alta calidad, pero mucha menor eficiencia. La clase B, una mayor eficiencia, pero una distorsión del sonido. La AB es una combinación de las dos, de las mejores cosas de las dos. Y tenemos por último la clase C, que es muy eficiente, usado en amplificaciones de radiofrecuencia. También se clasifican en amplificadores de tensión y de potencia. Los de tensión aumentan la tensión de dicha señal. Los de potencia aumentan tanto tensión como su corriente. Tenemos que los componentes o lo que está integrado dentro de un amplificador son transistores, resistencias, condensadores, inductores y diodos. Todo eso compone un amplificador. Tenemos su utilidad dentro de las telecomunicaciones. Estos amplificadores de radiofrecuencia son fundamentales para la transmisión de radio, estaciones de radiodifusión, modulación de señales y una modulación amplitud AM, en este caso, que mejoran mucho la transmisión de señales de radio. Recordemos que dentro de la radiofrecuencia es vital la transmisión de datos, la transmisión de información. Mientras más eficacia, más rápido llegue y más alcance tenga, eso será un éxito. Por eso empezamos con los amplificadores. Eso se crean para dicha manera, para amplificar la señal, para mejorar la señal. Ahora sí, vamos a proceder con la práctica. En la práctica podemos observar los distintos valores que tiene. Dentro de la práctica vemos los valores que posee el montaje. Y empezamos. El voltaje pico a pico lo sacamos midiendo los cuadros. Que el voltaje, los cuadros son 6 y el volt differential es de 0.5. Entonces concluimos que el voltaje pico a pico es de 3. 6 por 0.5 nos da 3. Luego a eso hay que dividirlo entre 2, el voltaje pico, y nos da que es 1.5. Ahora vamos con la frecuencia. La frecuencia es 1 sobre el tiempo. El tiempo es de 2 milisegundos. Observamos, lo manejamos, vemos que da 500 hercios y vemos su funcionamiento aquí en este momento. Recuerda el profesor que lo de atrás es una grabación mía, el cual lo estoy usando como material de apoyo. Luego lo que hice fue obtener la ganancia o descubrir la ganancia. Lo que se hace de manera voltaje pico a pico sobre voltaje I. Sabemos que el voltaje pico a pico es de 3, previamente sacado, y el voltaje I es de 200 mil. Eso nos da un total de 15. Entonces ponemos aquí en amplitud, frecuencia, el voltaje de entrada. El voltaje de entrada es de 200. Y eso nos da nos transforma la entrada. La ganancia de entrada es de 15. Y eso es el total que el amplificador nos está otorgando, un total de 15. Y las unidades, recordemos que se cancelan entre sí, eso no se marca. Es de 15. Aquí estaba viendo que se estuviese grabando absolutamente todo. Adelantamos un poco. Ahora vamos con la actividad de la parte 2. Ahora vamos, y aquí vemos cómo es el funcionamiento dentro del montaje. Observamos, ponemos los valores agregados. La resistencia número 1 le damos su valor, a la resistencia número 2 le damos su valor, a la 3 su valor, como exactamente nos dice el montaje.
y hacemos la simulación. Luego vemos que en la segunda 2, en la parte 2, hay un cuadro con nos dicen que la señal de salida con el potenciador en 0, la señal de salida con el potenciador en 25%, y así sucesivamente. Aquí empezamos en 0, vemos una señal que se ve nada más vemos que nada más una sola señal, no vemos las dos. Aquí lo que hago es moverla para que se dé cuenta que están superpuestas una encima de otra, que nos quiere decir que son exactamente iguales, son básicamente iguales las señales, por lo tanto están superpuestas. Entonces vamos y colocamos aquí la podemos ver de excelente manera que son exactamente iguales los que están en superpuestos. Entonces vemos que la frecuencia tanto en hercios como la amplitud va a ser la misma, va a ser 10 en potencia en 0, 10 hercios, 10 hercios, tanto en cualquier potenciador la frecuencia va a ser exactamente la misma. Lo que va a variar es la amplitud. Y ahora vamos con la amplitud a verificar eso exactamente. Estas son las fórmulas que nos tenemos que aplicar. Voltaje pico pico, que es cuadro por volt differential, para así obtener el voltaje pico, el cual viene siendo el voltaje pico pico sobre 2. Aquí tenemos que el voltaje pico pico es 2 sobre 2, eso nos va a dar igual a 1. Ponemos los valores dentro del montaje y así observamos. Aquí vieron la distinta señal, ya vemos empezamos a ver la diferencia entre amplitud y frecuencia, y podemos observar el voltaje pico pico con 1 voltio de amplitud en potenciador 0, a esto se refiere. Luego vamos a un potenciador de 25% y nos vemos la cantidad de picos, que fue 7, sobre el voltaje pico sobre el voltaje pico, que va a ser igual al voltaje pico pico sobre 2, entre 2. Eso nos da 3.5. Aquí mismo lo podemos observar en el montaje. Ahora vamos con el potenciador en 50. Vemos la cantidad de cuadros: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 cuadros. Aquí vemos 12 cuadros. Entonces hacemos 12 cuadros, que es lo cuadro por el volt differential, eso nos da igual a 12 entre 2, eso va igual a un voltaje pico de 6 en potenciador de 50. Ahora vamos con un potenciador al 75% actualmente aquí, y empezamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16.8 entre 2, que es el voltaje pico pico, que es 16.8, entre 2 nos da en 8.4. Recordemos que este es el potenciador al 75%. Y por último, al 100%, vemos la cantidad de cuadros, que es bastante significante, y vamos, fueron 22 cuadros sobre 2 entre 2. Eso nos da un total de 11. Y aquí podemos observar el comportamiento, que la frecuencia siempre va a ser, en este caso, va a ser lineal, y la amplitud a su vez no lo es. Va diferenciado de la voltaje pico a pico. Y por último vamos a diseñar un amplificador de RF. Aquí está diseñado. ¿Qué es esto? ¿O de dónde se saca esto para realizar esta resistencia? Aquí mismo hago una investigación y vemos que el amplificador de clase B es un tipo de amplificador de potencia que se caracteriza por su eficiencia energética, ya que los transistores solo conducen durante la mitad del ciclo. Sin embargo, este diseño nos introduce un problema conocido como una distorsión de cruce por cero. Esto ocurre cuando los transmisores requieren una tensión mínima aproximadamente de 0.6 voltios a 0.7 voltios para activarse. Dicha señal, la entrada está cerca de cero, ambos transistores permanecen en corto,
lo que genera un desfase o una interrupción en la señal de salida. Eso es exactamente lo que está ocurriendo aquí. Aquí vemos cómo es el comportamiento dentro del montaje. Y podemos observar lo que previamente se explicó. Esta es la razón. Y aquí dentro del montaje se ve evidentemente las distintas señales, cómo se comportan, y vemos a lo que se refiere. Esto ha sido todo por la segunda práctica. Muchísimas gracias.